Hola, hola. Esperemos que ahora se solucione. ¿Se escucha bien ahora? Probando. Sí, Sí, se ahora se escucha. ve bien. Perfecto. Pablo, sos de Canarias, una zona complicada hoy, ahí con los marroquíes ahí amenazando casi con una invasión. Sí, en el casi, directamente amenazando y abiertamente, por lo tanto no hay cabida a decir que es una crisis humanitaria porque desde Marruecos se dice, si no hacen lo que yo quiero, desde el gobierno, les mandaremos todas las pateras habidas y por haber, así que es una Mira, invasión, sí. por acá tengo un videíto de los supuestos necesitados, te lo voy a mostrar, a ver. Qué horror. Yo siempre defiendo que estamos de vuelta en el año 711 con la invasión mora de la península ibérica, pero ahora en Canarias, en Ceuta y todo eso. Pero es que es una invasión en toda regla. Hubo un conde traidor, ahora no recuerdo el nombre, que les abre las puertas a los moros para que ingresen en 711. Parece que ahora ese lugar lo ocupa Pedro Sánchez. Entregando la soberanía. Bueno, Dios proteja a la Virgen del Pilar, cubra con su manto a los españoles para que puedan enfrentar esta más que difícil situación, porque cuando a la madre patria le pasa algo, aquí a nosotros sus hijos nos preocupa. Pero vamos a hablar justamente de ese legado español. España nos trae el orden romano, la filosofía griega, la fe de Tierra Santa, con un coraje numantino de los españoles capaces de lanzarse al nuevo mundo, Sobre el sur del mar, el caminar del sol, dice el himno en la letra de José María Pemán en el himno español, una letra bellísima que nos incluye a los americanos y que deberían saber cantarla a los españoles. Y ese coraje numantino lo hemos repetido en la historia de América en la cantidad de veces que rechazamos invasiones inglesas, francesas, también había holandesas y danesas, y la última muestra de coraje numantino español lo vemos en la Guerra de Malvinas, cuando nuestros soldados de trinchera, agua y aire enfrentaban al invasor pérfido pirata al servicio de su maqueta británica. Vos sabés, Pablo, que los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina dicen que la Guerra de Malvinas fue la última carrera de caballería hispánica o de la catolicidad hispánica. Así que tenemos muchísimo en común. Pero me gustaría ver, Sebastián, Aquí le ¿cómo podemos volamos un explicar? brazo a Nelson. ¿Cómo, perdón? Aquí le volamos un brazo a Nelson cuando intentó conquistar Canarias. Cierto. Y ya Nelson había perdido Nicaragua siendo joven ante Rafael Herrera en 1780, cuando intentó invadir Nicaragua y una jovencita de 19 años dirigió a 200 soldados españoles contra 5.500 ingleses y ganó Rafael. Así que ese Nelson no era tan invencible. De hecho, terminó muriendo en Trafalgar. Así que tuvo una victoria que no pudo disfrutar. Pablo, me gustaría antes que Sebastián nos dé su explicación, ¿cuál es para vos el aporte más importante de Isabel la Católica a la cultura? Bueno, lo resumo porque es muy, muy extenso, de hecho, pues no sé si dará tiempo a tratarlo. Para mí fue el ella acceder a financiar la empresa de Colón, que, bueno, pues si nos podemos detener en eso, no fue una cosa alocada, sino fue exclusivamente por motivos religiosos y para defender la fe católica, por lo que se financió la empresa de Colón y al financiar esa empresa digamos, se inició lo que luego se continuaría con Carlos I y con Felipe II, que fue la primera globalización. Para mí ese es el mayor Así es, por legado. eso la consideramos incluso la primera reina de América. ¿Y por qué fue que de este amor a Isabel te ha llevado a estudiar latín con Sebastián? Bueno, como siempre se dice, traductore traditore, el traductor es un traidor y entonces el latín lo que te permite es estudiar directamente la fuente primaria. Entonces no estar recurriendo a traductores, no estar recurriendo a traducciones que o bien
intenten traducir lo que no se debe o lo que no se puede, o directamente quieran engañar con fin maquiavélico y ya está. Entonces el latín te da ese criterio, que es lo que siempre enfatiza el profesor, ese criterio propio para uno poder leer a los clásicos, leer pues los textos de la Iglesia Católica, los textos de, por ejemplo, de los escolásticos de Salamanca. El padre Mariana escribió en latín, Nebrija con sus introducciones latinae, y esa es la gran importancia que tiene el latín, y sobre todo en una época donde se manipula tanto todos los discursos, las fuentes, todo, pues es más importante aún ir a los clásicos. Acá no me recuerdan que es el conde Julián, don Julián, el traidor. Yo decía, hay un conde, no me acordaba. Bueno, acá por suerte tenemos un público extraordinariamente culto y me recuerda, es el conde don Julián. Alan dice, qué curioso la gente es el acento canario. Yo he conocido varios canarios acá en Buenos Aires que vienen una vez al año. Son muy amables porque cada vez que vienen me traen un libro y me invitan a cenar. Y tienen una tonada parecida a los venezolanos. De hecho, la mayor población española de Venezuela es de origen canario, así como en nuestro caso es más bien andaluza y gallega, ¿no es cierto? Sí, y ahora, una pregunta, Pablo. Siendo vos español, ¿cómo se te ocurrió tomar un curso de latín con un profesor argentino de apellido italiano? ¿Cómo fue eso? ¿Qué te llamó la atención de Sebastián para decir, hoy no voy a pagarle a un profesor español? Uno que está del otro lado del charco y que además tiene apellido italiano. Bueno, italiano es lo más aproximado al latín, llega al caso, ¿no? Pero ¿qué fue lo que te motivó a estudiar con Sebastián? Bueno, a ver, yo soy seguidor del canal desde hace años. Esta para mí ha sido mi academia de historia. Yo el año pasado salí del colegio y pues el último año, antes de cursar lo que se llama la selectividad, la preparatoria creo que lo llaman allí, pues está la asignatura de Historia de España, que es básicamente adoctrinamiento en la leyenda negra española. Y entonces, pues esta fue mi academia contra negro legendaria. Y bueno, pues siguiendo la actualidad del canal, pues vi que anunciaba un curso de latín, y a mí siempre me ha apasionado la filosofía, y pues la clave de la filosofía es aprender. Y entonces, pues aprender, por ejemplo, directamente de las fuentes, como decía antes. Y ahora que no nos escucha Sebastián, ¿qué tal es como profesor? Muy bueno, y además el curso lo ha enfocado muy bien porque no nos deja acostumbrarnos a cometer errores, por ejemplo, con la pronunciación. Si uno coge un mal hábito desde el principio y al pronunciar o confunde las pronunciaciones eclesiástica y restituta, o directamente pronuncia como le parece, una vez se ha cogido el hábito ya va a ser imposible dejarlo, y pues eso es algo en lo que enfatiza el profesor, coger una buena base y para pues no coger malos hábitos. Acá nos recuerdan que el primer aporte de la reina madre Isabel fue su apoyo a Cristóbal Colón. El más grande fue su codicilo, donde consolidó post-mortem la misión española hasta el presente y a la futura evangelización. Ahora, Sebastián, antes le voy a contestar a Capitán Frost, que me viene preguntando en todos los vivos. Contestá, por favor, por qué Chile abandonó el nombre de Nueva Extremadura y se cambió el nombre por Chile. En realidad, casi todos los nombres fueron como simplificados. Por ejemplo, Córdoba de la Nueva Andalucía, acá en Argentina, se llama Córdoba. Abandonó el título original de la Nueva Andalucía, ¿no, Sebastián? Vos que sos de esa tierra. Sí, pero digamos, en la historia, cuando uno estudia la historia de Córdoba, de la provincia de Córdoba, Argentina, siempre está como latente el Córdoba de la Nueva Andalucía, ¿no? Siempre está esta referencia. Y eso es fantástico, pero en líneas generales todos los países, que yo, Nueva España pasó a llamarse México, Nueva Granada pasó a llamarse Gran Colombia, luego Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador.
el único que mantuvo su nombre original era Perú, porque era su origen, y Chile era Reino de Chile. De hecho, Felipe II, siendo príncipe de Asturias, nombrado rey de Chile. Entonces, pero con Ángelo Guiñez Jarpa, un amigo de Chile, posiblemente hagamos algún programa especial porque a él le encanta todo el tema de los escudos, la vexilología y explicar un poco el origen de todo eso. Pero volviendo a nuestro personaje de hoy, Isabel y la cultura, Sebastián. Contanos un poco cómo era el aporte de ella y cómo veía ella, qué era lo que veía, qué era lo que había que transmitir a su pueblo para consolidar el reino de Castilla de Aragón. Bueno, yo creo, Patricio, que un punto esencial, digamos, y que también como lo mencionaba Pablo, creo que es mirarla a Isabel realmente desde lo que ella es en su esencia, digamos, ¿no? En lo que sería la profundidad de Isabel. Y creo que en ese punto que vos mencionabas recién, el tema de la religiosidad sirve como primer punto de partida para conocer a Isabel, ¿no? Para conocer realmente a Isabel. Si uno saca este aspecto, puede perderse una referencia básica, digamos, ¿no? Y ahí en ese punto me interesa a mí. Estoy justamente aquí en las manos, enfrente mío tengo una de las primeras crónicas sobre Isabel, de Lucio Sículo. Ahí hay un tema, ¿no? Porque cuando uno habla de religiosidad, podríamos hablar de una religiosidad en sentido, digamos, amplio y una religiosidad en sentido estricto, ¿no? Entiendo, ¿no? Por ejemplo, el pueblo brasilero es un pueblo muy religioso. Quien conoce a los brasileros sabe que es un pueblo de religiosidad. Ahora, ¿cuál es la profundidad de esa religiosidad? Es otro punto, digamos. Acá me parece que Isabel, el primer tema a considerar, a ver, no sé cómo lo verán ustedes, pero particularmente creo que es esta una idea principal. Isabel tiene una religiosidad en sentido estricto. Es decir, Dios es principio y fin, y eso rige la vida de Isabel. Como decía Pablo con el tema, después se va a ver esto en el plano práctico, en lo que es el descubrimiento de América y la misión de Colón, ¿no? Y en relación con eso, justamente una de las últimas cosas que acabo de leer, les voy a leer 2 renglones nada más. Uno de los primeros cronistas dice de Isabel que a pesar de todas las ocupaciones que tenía, parecía más contemplativa, más de vida contemplativa que de vida activa. Quizás hay algo de exageración en esto, pero no deja de, a ver, está documentada también la fuerte religiosidad de Isabel práctica, digamos, ¿no? Entonces creo que ese es un primer punto para analizar y para considerar la influencia cultural de Isabel, ¿no? Posiblemente su vida contemplativa se reflejaría en todas sus obras, en su trabajo cotidiano, y eso daría la impresión de que hasta en su trabajo cotidiano tenía una sensación contemplativa, ¿cierto? Da la impresión de una mujer con una mística extraordinaria, como dice un amigo mío, son esas personas que tienen el WhatsApp de Dios, ¿viste? Porque parecen comunicadas permanentemente. ¿No es cierto? Acá nos recuerda José Antonio que el catalán Narcís Feliu de la Peña, en sus Anales de Cataluña, en 1709, llamó a Isabel la Católica Madre Universal de la Monarquía Española. Y no me parece nada desacertado, ¿eh? Por el contrario, me parece muy, muy bien que se lo haya elegido. Creo que en realidad, vos me dijiste una vez, Sebastián, que Isabel todavía tenía esa contemplación medieval, ¿no es cierto? Sí, o sea, la forma mentis de Isabel, usando un latinismo, digamos, es la de un medieval al modo de, podríamos decir, de un Santo Tomás de Aquino. Es decir, ¿cómo estructura Santo Tomás de Aquino la Suma Teológica? Dios es principio y fin de todas las cosas. Bueno, para Isabel es lo mismo. La misma estructura que tiene la Suma, que comienza con Dios y todo termina en Dios, y el hombre mismo y toda la naturaleza termina en Dios, y tiene a Dios como causa, digamos, eficiente. Sucede lo mismo con Isabel, en su vida, en sus costumbres, por los detalles de la vida, cómo vivía la moral de Isabel, por ejemplo, su vida moral, la construcción de monasterios, los templos, los gastos que la corona realizaba en adornar los templos, la vestimenta de los sacerdotes. Por eso es que, como decía Pablo, digamos, no se pueden separar y se ve afectada
digamos, la parte práctica, la vida práctica con esa vida contemplativa, ¿no? Creo que es un aspecto muy importante en Isabel, ¿no? Acá nos recuerdan que Isabel la iban a canonizar en 1992 para la celebración del 500 aniversario. Pero un cardenal francés se opuso, si no tendríamos a Santa Isabel la Católica. Si algunos dicen que fue el cardenal Lustiger, ¿no? Arzobispo de París, el que se opuso a su canonización. Pero bueno, esas cosas quedarán en los pasillos del Vaticano. ¿Cómo se reflejaba esto en la vida cotidiana de la gente? ¿Cómo llegaba esta promoción de la cultura al hombre común? Bueno, por ejemplo, Isabel... ¿sí? No, sí, Pablo, por favor. Bueno, por ejemplo, Isabel, ella directamente influye incluso llevando a cabo una reforma a nivel religioso. Lo de siempre que los protestantes dicen, no, es que la reforma era imposible dentro de la Iglesia Católica, solo se podía hacer fuera de la Iglesia Católica, pues incluso antes de la contrarreforma, ¿no? Isabel sentó las bases de una reforma religiosa. Ella siempre iba a los monasterios, a los conventos, y siempre se dedicaba a examinar y a reprender a aquel que no estuviera cumpliendo con su vida de piedad, su vida contemplativa. Y, por ejemplo, ella de vez en cuando llamaba a la puerta de un convento, se hospedaba ahí y se dedicaba a hacer labores en la rueca como una más, y eso también, digamos, animaba a la población, al pueblo llano, a vivir más su fe. Ahí tuvo la gran colaboración del cardenal Cisneros, ¿no? Que me parece que es el hombre que crea y lleva adelante todo el impulso de gobierno, si mal no recuerdo, que algunos dicen, bueno, como comparándolo con Richelieu, que fue un gran constructor del Estado francés, Cisneros fue constructor prácticamente de un imperio. Un pequeño comentario. Yo creo que Isabel en realidad se bien rodea por varias personas, ¿no? El cardenal Cisneros creo que tiene una importancia fundamental. La inteligencia que tenía Cisneros también, inteligencia también especulativa y práctica, porque a veces está el problema de muy especulativos y poco prácticos, o al revés, prácticos y poco especulativos. Creo que Isabel al mismo encuentra en Cisneros las dos cosas, digamos. Pero también está Talavera, Fray Hernando de Talavera, que es muy importante en la vida de Isabel. Las amistades de Isabel, o sea, ella se encargó, como dice Pablo también, de hacer todo un trabajo, y es uno de los trabajos más importantes, fue cómo se rodeaba ella. Digamos, como, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? El famoso refrán, ¿no? Entonces, creo que son varios los personajes muy interesantes que le rodean a ella, ¿no? Entonces tenemos ya cómo eso se refleja en el mundo conventual y en el mundo político. Su impulso cultural se reflejaba también en la nobleza. Yo recuerdo que ella unifica todo en un solo ejército, que era la policía. La Santa Hermandad es la primera fuerza de policía. De hecho, la primera policía en el virreinato también se llamó Santa Hermandad, con lo cual era una mujer de armas tomar y que tenía concepción muy clara de la construcción del Estado. Pero ese impulso cultural, ¿también ella lo llevaba a la nobleza para que los nobles se formen? No sé si, bueno, a ver... les pido que no se queden mudos porque... Parece Pablo. Yo eso no me he informado sobre eso. Bueno, Pablo, ¿qué más nos querés contar de Isabel? ¿Qué más nos querés contar de Isabel? Bueno, pues siguiendo con lo que decía el profesor Pier Pauli sobre sus asesores, y ya que estamos hablando de su influencia en la cultura, muchas veces eran sus asesores, sobre todo Fray Hernando de Talavera, los que ejercían el mecenazgo, digamos, los que hacían de intermediarios, ¿no? Por ejemplo, cuando ellos vuelven de la peregrinación a Santiago de Compostela y pasan por Salamanca, y ahí es donde está Nebrija, y entonces en ese momento Fray Hernando de Talavera le instiga a Nebrija a redactar un poema sobre
sobre la peregrinación. Eso es algo muy importante para Isabel, la propaganda, ¿no? El constantemente hacer apología de su labor como soberana. Y se cree que en ese mismo momento fue cuando Nebrija le presentó la gramática castellana, y también Fray Hernando de Talavera, en nombre de Isabel la Católica, fue quien le insta a Nebrija en su quinta edición de las Introducciones Latinae a hacerla bilingüe, tanto digamos, en romance como en latín. Bueno, para mí la relación de ella con Antonio de Nebrija es muy interesante, ¿no? Siempre recuerdo esa anécdota de 1492 cuando él le presenta la gramática y ella pregunta qué es, porque es un elemento nuevo la gramática, ¿no? Y dijo, este es el arma más poderosa a los pies de su majestad. y con eso se creó un imperio, gracias a esa gramática, que fue luego la base de las gramáticas aborígenes en América, porque gracias a eso se pudo usar la gramática del náhuatl y de tantas lenguas americanas, y luego la base de las gramáticas posteriores en Europa, porque la gramática alemana y la francesa, y creo que la inglesa, son posteriores a la gramática de Nebrija, es decir, sirvió como base de estudio para otras lenguas, ¿no es cierto? Entonces, ahora, el ciudadano común, ¿de qué se beneficiaba de todo ese desarrollo cultural, de alguna manera? Sí, a ver, ahí aprovecho para ensamblar un poco con lo que preguntabas antes, Patricio. Creo que Isabel también tiene el gran mérito, digamos, de tener una concepción clara de lo que es el bien común, ¿no? De hecho, se sabe que estudió Aristóteles, que conoció a Aristóteles y a Santo Tomás, ¿no? Que efectivamente tratan acerca de la importancia del bien común, ¿no? Isabel no se preocupaba solamente por su formación y una muy buena formación para sus hijos. Se sabe también, los cronistas lo relatan, que se educaban también nobles en palacio, como se dice, ¿no? Es decir, ella tenía una preocupación por el bien común, que lo aplicaba a la educación, a la seguridad, a la justicia, a la aplicación de la justicia, a los problemas que generaron la creación de la Santa Hermandad. Es decir, ella tiene una visión amplia de una política, de un personaje político realmente preocupado por el bien común, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente, hay una aplicación práctica importante de todos sus principios, ¿no? Algo que me llamó la atención de Cisneros, que él incluso llamó a otros pensadores para que formen parte de los cuadros intelectuales, que incluso algunos no eran católicos. Creo que Erasmo de Róterdam, algunos personajes así, que también los trajo algunos pensadores judíos también. Es decir, eso es interesante. Es decir, era gente que no se cerraba a escuchar a otros, sino que por el contrario, estaban tan seguros de su civilización que no tenían problema de colaborar con otros, ¿cierto? Algunos hasta lo critican eso, pero creo que Cisneros como Isabel eran personas muy firmes en sus convicciones. Una duda que yo tengo siempre. O sea que la iglesia dice que, la historia cuenta que la iglesia quería evangelizar en latín en América. Y los reyes católicos dicen, no, decían en español porque si no, prácticamente se pierde el dominio sobre las tierras. Pero ¿qué hubiese pasado si nos hubiesen evangelizado en latín y todo este continente hubiese hablado latín? ¿Habría evolucionado el latín? ¿Se habría ido mezclando con el español? ¿Eso hubiese permitido tal vez mayor unidad y mantener la unidad americana y la unidad americana con España? ¿O por el contrario, se hubiese separado España? Es casi imposible conseguir la respuesta. No, pero es algo muy interesante para hacer la pregunta, ¿no? Sí, pero no estamos lejos, Patricio, porque, perdón, Pablo, porque acá me toca medio de cerca la cuestión. Por supuesto. Vos sabés, Patricio, que en realidad no creo que hayamos estado muy lejos, porque acordate que cuando vienen los jesuitas, uno de los primeros colegios que fundan, lo fundan en Córdoba, el Colegio Nacional de Montserrat, y en el Colegio Montserrat de Córdoba se enseñaba latín y se enseña latín al día de hoy. Es decir, no estuvimos tan lejos, digamos, cuando, digamos, los jesuitas traen el latín también. Entonces, con la creación de los colegios y universidades, ¿no? Bueno, y además había el latín en la misa, así que yo me imagino que no sería una lengua desconocida para muchos, ¿no es cierto? No. Acá nos pide Wilfredo que recomendemos los mejores libros sobre Isabel la Católica. Así que les dejo a ustedes, si quieren recomendando libros, lo podemos comentar. Y si no, después los podemos poner en los comentarios del video.
Dos muy buenos. Sí, sí. Pablo. Dos muy buenos son uno de William Thomas Walsh, que se llama Isabel de España, otro de Luis Suárez Fernández, Isabel I Reina, y otro de Jean Dumont, que es Isabel la Incomparable. Esos son 3 libros muy buenos. Muy bien, Sobre entonces todo lo que comentaba antes el profesor. Interesante, luego nos vas a pasar los textos para que lo pongamos en el comentario del video. Patricio, un dato que les paso, porque yo lo he investigado especialmente esta semana también. La Biblioteca Nacional Española tiene muchos libros digitalizados. Es excelente la biblioteca. Y varios de estos libros, por ejemplo, las crónicas, una de las primeras crónicas que yo les mencionaba, incluso hasta redactada con vocabulario, digamos, de ese periodo, con la escritura de ese periodo, están digitalizados en esta biblioteca. Entonces, allí hay mucho material, ¿no? Bueno, Sebastián, yo te voy a pedir también que nos des el sitio web, luego ponemos en el comentario, entonces la gente cuando ve este video y está buscando eso, vamos a poner los libros que me va a mandar Pablo, la lista de libros, y me vas a poner ese sitio. Entonces, les pido a todos, queridos amigos, cuando terminen de ver este video, ya saben, se fijan abajo en los comentarios y vamos a poner toda esta otra información que tanto el profesor Pierpaoli como Pablo nos van a proporcionar. ¿Cuál es el mayor legado cultural de Isabel, para ya cerrar? Bueno, yo como decía antes, la empresa de Colón. La empresa de Colón que se financia por motivos exclusivamente religiosos. A mí, por ejemplo, el año pasado en la asignatura de Historia me dijeron que directamente era porque tras la caída de Constantinopla en 1453, los turcos, los musulmanes, bloquean la ruta de la seda a los cristianos y entonces simplemente para buscar condimentos y buscar especias para las pizzas o algo así, pues querían ir. Y no fue así. Fue que con la caída de Constantinopla cae Jerusalén en manos de los turcos, en manos de los musulmanes, y entonces había que recuperar lo que se llamaba reconquistar la Casa Santa de Jerusalén para la Santa Iglesia, para los cristianos. Y entonces los dos objetivos de la conquista de la financiación de la empresa de Colón es, por un lado, conseguir riquezas para financiar esa reconquista, volver a conquistar Jerusalén, y por otro lado, desde un punto de vista estratégico, se tenía una idea de que Santo Tomás Apóstol había ido a la India a evangelizar y que podía haber algún reducto de cristianos por aquellas zonas, y entonces al ir a Oriente navegando hacia Occidente, forjar alianzas con los cristianos de las Indias y entonces atacar a los moros por los dos frentes. Bueno, ahí hay una idea que dice que el libro del Popol Vuh, que se encontró en la altura de Guatemala, tenía elementos que daban la impresión de una influencia cristiana, ¿no es cierto? Y después sí vemos que había indios que habían recibido una revelación particular, ¿no es cierto? Que describen a esa santa de azul, que era Santa María Jesús de Ágreda, que creo que tenía el don de la bilocación y que de alguna manera ella se transportaba a América y evangelizaba, y cuando los frailes y los soldados se encuentran con una tribu, esa tribu dice, ya sabemos de quiénes ustedes me hablan. Y describen a esa mujer, ¿no es cierto? Que luego no se confirmó que era una monja española que tenía el don de la bilocación. Así que evidentemente era de Dios que España llegase a América, que se lanzase sobre el azul del mar al caminar el sol a Occidente para llegar acá. Sebastián, para cerrarnos, vos como profesor, y sobre todo profesor de latín especialmente, ¿cuál es para vos tu mayor legado que ves de Isabel? Sí, yo coincido también con Pablo. Quizás lo ampliaría un poquito más en el sentido de que es toda una concepción teológico-política universal la de Isabel, ¿no? Podríamos decir, en cuanto aplicable en uno de sus efectos al descubrimiento de América,
a la evangelización de América, pero también con todos los aspectos que tiene a nivel digamos, universal esto, ¿no? Digo, el modelo de Isabel como ejemplo de monarca, por su concepción política, ¿no? Creo que eso es fundamental y aún creo para seguir trabajándolo y estudiándolo, ¿no? Por este equilibrio entre lo especulativo o contemplativo de Isabel y el reflejo práctico, ¿no? Creo que eso es lo esencial, ¿no? Y bueno, y después su hijo político trajo esta cruz de Borgoña. Les quiero mostrar la taza que hemos hecho, que dice, vamos a mostrarla en alguna de las imágenes que tenemos. La vas a tener que mandar a España, ¿no? La vas a tener que mandar a España. Sí, por supuesto. Bueno, ya hay una marca que quiere hacerlo. No éramos de España, nosotros éramos de España. No éramos de España, nosotros éramos España. Y hoy, bueno, en un programa fue una frase que dije en un programa de acá en América con Antonio Laje, y bueno, hoy en cámara que él me entrevistó por la metida de pata de nuestro presidente, que se puso a hablar de la formación demográfica del continente, le regalé una taza. Así que, sí, esperemos que sí. Sí, claro, él dice que, claro, nosotros vimos los barcos, los indios de los aztecas y los brasileños de la selva. Claro, los brasileños de la selva aprendieron a hablar portugués en la selva. No. El portugués vino en barco, ¿no es cierto? Y los africanos que fueron a Brasil como esclavos también fueron en barco. Entonces, todos fuimos en barco, vinieron en barco. Algunos vinimos en barcos a velas y otros vinieron en barco a vapor porque vinieron después, ¿no es cierto? Pero esa es un poco la realidad. Ese fue a España se le dio también el don de la navegación, pero llegó primero a México, ¿cierto? Y México fue México gracias a España, no gracias a los indios. Vos sabés que hay un furcio que cometió un famoso escritor argentino también, que fue Jorge Luis Borges, que un día dijo, siendo un literato muy importante, gran escritor, dijo, y a los españoles no se les dio el arte de navegar. Entonces, Muñoz Aspiri, un historiador argentino, dice, sí, claro, porque descubrieron América en dirigible. Claro. Entonces, hay que recordar a todo el mundo que los ingleses aprendieron a navegar gracias a España. España desarrolló la navegación en alta mar mucho antes que los ingleses, desarrollaron las cartas náuticas antes que los ingleses. Las cartas náuticas a Asia las robaron acá en Buenos Aires en las invasiones inglesas. Entonces, España estuvo 2 siglos adelantada en el arte de la navegación a los ingleses. Así que sí, se le dio el arte de navegar. Los dirigibles les hicieron los alemanes. España tuvo el arte de navegar. Sebastián, te agradezco muchísimo. Muchas gracias, muy importante. Y poder charlar con un alumno tuyo, ¿es cierto? Que decir, bueno, sabemos que Sebastián tiene muchísimos alumnos, por lo menos más de 50, ¿no? Por ahí andan, ¿no? Estamos en 50 alumnos, sí. Estamos con 50 alumnos. Sí. Divididos. Perfecto. Todos. Así que ya saben que aquellos que quieran anotarse en el curso de latín con Sebastián Pierpaoli, ese es el correo, info@patriciolons.com. Que también, si alguno se distrae, entra en comunidadhispanista.com y ahí tiene el correo de contacto y puede anotarse en el curso de latín. Y también les recordamos que se pueden anotar en el tercer foro de empresarios por la hispanidad, que es ahora el 18 y 19 de junio, para todos los que sean empresarios, comerciantes, profesionales que quieran hacer negocios con otros hispanohablantes, porque estén buscando inversores o inversión, quieren poner plata. Este es un foro muy interesante donde ya se han anotado mexicanos, españoles, peruanos, costarricenses, argentinos, panameños, chilenos, así que va a haber un grupo muy, muy grande de gente para anotarse. Y por supuesto, la taza con las aspas de Borgoña también la pueden pedir acá en Comunidad Hispanista. Les quedo muy agradecido por haber estado con nosotros y bueno, que siga adelante esta obra de cultura y de defensa de la hispanidad. Muchísimas gracias, profesor Pierpaoli. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias a ambos. Un abrazo.